En esta sesión vamos a responder, vamos a dar respuesta a este ejercicio, el cual voy a dar lectura. Dice, diseño un filtro FIR pasabanda usando una ventana de Kaiser con las siguientes especificaciones. Y bueno, aquí nos enlistan algunos puntos. Nos mencionan frecuencia de banda de 20 a 30 kHz, límite inferior de frecuencia de 10 kHz, el límite superior de frecuencia de 40 kHz, frecuencia de muestreo de 100 kHz, un valor de rizado de 0.5 decibeles y una atenuación de banda que, bueno, va a corresponder a la parte de la banda de rechazo de 30 decibeles. Con estos datos, pues bueno, nos piden que diseñemos un filtro FIR pasabanda y pues bueno, como nos indican el tipo de ventana, pues también nos están sugiriendo el tipo de metodología, que sería justamente la metodología de Kaiser para este tipo de filtros. Em, por lo tanto, pues bueno, vamos a comenzar a realizar. Para ello, pues bueno, me voy a auxiliar de una hoja de Word que voy a abrir en el escritorio. Y bien, voy a incrementar un poco el zoom, ¿ok? De tal forma que vamos a comenzar a resolver pues este ejercicio. El primer punto que, bueno, en las sesiones anteriores no hemos señalado como un paso eh, formalmente, pues bueno, es el análisis del problema, ¿verdad? En este caso, el problema, pues bueno, nos habla particularmente de algunos valores de frecuencia y bueno, nosotros podemos notar que los valores vienen dados en hertz o bueno, en kilohertz. Pero al final de cuentas nosotros recordamos que hemos estado manejando pues bueno, los filtros o la manera de ver los filtros en un periodo de menos pi a pi. Entonces tenemos que normalizar las frecuencias, ¿verdad? Entonces de esta forma el primer paso que como les bueno, insisto, ¿no? Como decía, no formalizamos como tal un paso, pues bueno, es el análisis, ¿no? Y con base en este análisis nosotros vamos a requerir que las frecuencias pues bueno, se determinen de manera normalizada. Entonces voy a colocar las frecuencias normalizadas son las siguientes. Bueno, las frecuencias normalizadas, pues bueno, para ello nos auxiliamos de la fórmula que vimos en algunas sesiones pasadas, en donde, bueno, teníamos que omega es igual a 2pi por f entre f mayúscula. Y bueno, voy a insertar una ecuación para describir pues justamente esta expresión. Y aquí mencionábamos, bueno, vamos a hacer la nomenclatura de acuerdo a este tipo de filtro, de tal manera que vamos a identificar eh, cuatro frecuencias características. Como aquí estamos hablando de un filtro pasabanda, pues no vamos a tener digamos, dos intervalos, ¿no? De frecuencia que pues van a ser característicos de este filtro. De tal manera que voy a identificar omega, bueno, omega p y omega s. Omega p usualmente lo atribuíamos a las frecuencias que están más cercanas a la banda aceptada, a la banda de paso. Entonces, y bueno, omega s va a estar, o la habíamos definido como aquellas frecuencias que se encuentran más cercanas a la banda de rechazo. Por lo tanto, aquí voy a tener un par de omega p, omega s y otro par de omega p, omega s. Por lo tanto, voy a comenzar definiendo omega p y voy a distinguirlo como omega p1 y omega p número 2. Y esto, bueno, me va a ayudar a que yo pueda definir pues justamente que estas frecuencias corresponden a alguno de las bandas de paso. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Pues bueno, me voy a ir tantito a Paint para ejemplificar de manera gráfica. Les mencionaba que, pues bueno, tenemos usualmente una representación de este estilo en donde
pues bueno, tenemos, voy a colocarlo de este color, si nosotros suponemos un filtro pasabanda que no es ideal, pues vamos a tener aquí una sección, ¿verdad? Vamos a tener una geometría más o menos de este estilo, que bueno, puede ser variante, ¿no? De tal manera que en esta magnitud del filtro vamos a decir que bueno, es unitario, tenemos el máximo paso. Sin embargo, vamos a tener una región de un intervalo de la banda, pues que corresponde justamente a la banda de transición, ¿no? Que es en este periodo en donde empezamos a realizar el corte. Y bueno, estos valores nosotros los podemos representar o podemos identificar dos valores característicos que son las frecuencias que les comentaba que están cercanas a la banda de paso, en donde estas las vamos a distinguir como omega p, o al menos le hemos nombrado así en las sesiones anteriores, omega p, y esta también va a ser omega p. Pero para que nosotros no nos confundamos de qué omega estamos hablando, ya que las dos se encuentran asociadas a la banda de paso, pues a una simplemente le vamos a poner omega p1 y a otra le vamos a poner que es omega p número 2. Por tanto, a la par de esto, pues mencionamos que van a haber otros parámetros característicos que ahora se encuentran cercanos a la banda de rechazo, que son justamente las frecuencias que se encuentran cercanas a la banda de rechazo, y estos valores pues van a estar descritos por omega s. Entonces aquí vamos a tener omega s, y en esta parte de aquí también vamos a tener omega s. Y sucede algo similar que con omega p. Para no confundirnos de qué omega s estamos hablando, pues simplemente a una le ponemos omega s1, que es la asociada a omega p1, y al otro pues le ponemos omega s2. De esta manera nosotros estamos construyendo pues justamente eso, ¿no? Que tenemos aquí dos bandas de transición, una que está asociada a la primera banda y la otra que está etiquetada con el número 2 o asociada al número 2. Con base en este esquema, pues bueno, vamos a poder identificar los requisitos que nos solicitan. Y bueno, esto los podemos ver justamente en la parte de la oración del problema. Nos dicen, bueno, tenemos una banda, una frecuencia de banda, un ancho de banda de 20 a 30. Significa que estos son los límites, mis límites internos, ¿verdad? Que se encuentran pues asociados con omega p, y los límites externos, que dice realmente el límite inferior y el superior, que son estas cantidades, pues bueno, son las que se asocian justamente a omega s que habíamos esquematizado. De tal manera que tenemos cuatro valores importantes. Si nosotros los ordenáramos de menor a mayor, tendríamos el valor de 10 kHz, después de 20 kHz, 30 kHz y 40 kHz. Que pudiéramos, regresando al esquema que elaboré en Paint, pues pudiéramos referir que ese orden va a estar dado por esta parte, ¿no? Aquí tendríamos 10 kHz, 20 kHz, 30 kHz y 40 kHz. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues bueno, representarlo en el documento donde estamos llevando a cabo el análisis. Por lo tanto, les comentaba, vamos a mencionar omega p1 y omega p número 2, que van a estar vinculadas pues justamente con estas frecuencias. Por lo tanto, pues recordamos la fórmula que les había comentado, que vimos en algunas sesiones anteriores, en donde pues aquí simplemente colocábamos la relación de que bueno en la parte del numerador teníamos 2pi, que voy a colocar aquí 2pi, y esto multiplicaba al parámetro que bueno, podemos nombrar como f subíndice p1, y en la parte de abajo teníamos f mayúscula subíndice t, ¿verdad? Entonces, recordando qué significaba cada una de estas expresiones, pues bueno, 2pi es una constante, f subíndice p1 pues va a ser justamente este valor de la frecuencia que nosotros tenemos asociado directamente desde el enunciado del problema, y f mayúscula subíndice t, pues va a referir a la frecuencia de muestreo.
de tal manera que la fórmula va a ser la misma para todas las consideraciones que nosotros hacemos. Entonces lo único que voy a hacer en la expresión de abajo pues es copiar y pegar. Aquí voy a cambiar los subíndices, ¿verdad? Porque este se asocia ahora al sistema 2. Y bueno, este parámetro de la frecuencia de muestreo va a ser exactamente el mismo. Voy a aprovechar para incluir de una vez las fórmulas asociadas a omega s. Entonces de esta manera simplemente copio y pego en la parte inferior, que sería aquí. Tendríamos dos frecuencias también y aquí cambiamos simplemente, en lugar de que sea omega p, estaría asociado a omega s, y este sería omega s2, y por tanto pues aquí también tendríamos fs2 y en la parte de arriba fs1. Entonces ya tendríamos aquí ordenadas nuestras frecuencias correspondientemente, por lo que ahora pues simplemente necesitamos reemplazar estos parámetros. De aquí voy a copiar esta expresión, la pego, y bueno, lo que teníamos aquí en f subíndice p1, pues bueno, el enunciado nos dice que son 20 kilohertz, ¿verdad? Y en la parte de la frecuencia de muestreo, pues nos dice que de muestreo fueron 100 kilohertz, ¿verdad? Y estos son datos que aparecen pues justamente en el problema, ¿no? Voy a regresarme simplemente para visualizarlos. Aquí se encuentra pues la cantidad de 20 kilohertz, aquí la frecuencia de muestreo. Y bueno, esta frecuencia de muestreo recuerden que nos ayuda para que nosotros justamente normalicemos nuestra frecuencia, ¿verdad? De tal manera que, bueno, regresando a esta parte, eh, pues voy a sustituir los valores también que corresponden en las otras expresiones. Y bueno, de aquí pues sería muy similar, ¿no? Realmente el único parámetro que cambia entre una y otra pues es el valor de f minúscula. Entonces en este fue de 20 y hablamos que este es la frecuencia que sigue de 20, ¿verdad? Que sería la de 30. Y bueno, la parte de omega s pues nos dice o nos habla acerca de los extremos. En el caso de S1 pues sería pues simplemente la frecuencia que está atribuida a 10 kHz, y en el caso de la frecuencia S2 pues es aquella que está atribuida a 40 kHz. De esta manera pues simplemente resolvemos esta operación, y de aquí, bueno, en cada una de ellas, ¿verdad? Vamos a tener que, pues tenemos en el numerador kilohertz, en el denominador kilohertz, entonces, pues esto simplemente se va a eliminar. Y de aquí, pues hacemos la reducción correspondiente, de tal manera que nos va a quedar, pues, la parte de, em, pues bueno, de 4 pi sobre 100, y ya reduciendo esta parte, pues simplemente nos quedaría 0.4 pi. Sería esta magnitud, ¿no? 0.4 pi. Ahora tenemos también la parte de la reducción de la expresión de abajo. En este caso, pues bueno, tendríamos una situación similar. Esta parte se cancela con esto de aquí abajo, que serían kilohertz con kilohertz, y aquí reduciendo un poco los términos, pues bueno, quedaría 30 por 2, pues bueno, tendríamos 60, y aquí pues el final de este resultado sería 0.6 pi. Entonces voy a copiar el símbolo de pi, y aquí tendríamos 0.6 pi justamente. En el caso de la expresión de omega S1, pues también copiamos la relación que tenemos en esta parte, y pasa algo similar, pues bueno, se cancela en la parte de kilohertz, y en este caso pues nos quedaría 20 pi sobre 100, y esto simplemente es
la cantidad de 0.2pi. Y en el caso de la última expresión que corresponde, que corresponde a omega S2, pues bueno, se está borrando, ¿verdad? Por alguna razón, pero bueno, vamos a pegar la anterior, que es la de aquí. Ok, y tendríamos aquí que quedarían 80 pi sobre 100, y esto simplemente 0.8 pi. Ok, pues estas de aquí pues ya serían las frecuencias normalizadas, estas cantidades que aparecen como resultado pues del cálculo. Y pues bueno, lo que corresponde ahora es pues calcular también algunos otros parámetros que nos van a ser útiles para las fórmulas que estamos, o bueno, que tenemos contemplado emplear, ¿verdad? Que bueno, esto es de acuerdo a los procedimientos de la ventana de Kaiser, justo como los abordamos en sesiones pasadas. Y bueno, precisamente pues vamos a calcular esa parte que es el parámetro de delta omega, ¿verdad? Entonces voy a escribir en la ecuación pues justamente la expresión de delta omega. Entonces vamos a tener que delta omega, de acuerdo a la definición que vimos en sesiones previas, pues bueno, se expresaba o lo podíamos calcular como el mínimo que comprende dos valores o dos diferencias, que es la primera diferencia correspondería a los valores del subsistema, o bueno, más bien no sería un subsistema, sino sería la banda conformada por omega P1 y omega S1. Entonces sería todo ese conjunto de frecuencias o el valor del ancho de esa banda de transición que voy a escribir aquí. Bueno, pues los voy a copiar directamente de aquí. Sería la diferencia, ¿verdad?, de los subsistemas 1, que sería omega P1 menos el valor de omega S1. Y el siguiente valor que se compararía, pues sería justamente la diferencia de los subsistemas, o más bien, perdón, otra vez los subsistemas, ¿verdad? Sería más bien la diferencia de las frecuencias correspondientes a la siguiente banda de transición, que sería omega S2 menos omega P número 2. Y bueno, estos valores pues ya los determinamos, ¿verdad? Entonces voy a sustituir simplemente aquí la expresión de dichos valores. Y en el caso del primero, pues bueno, tenemos el valor de 0.4 pi. Y a este se le está restando 0.2 pi. Mientras que en el caso de la siguiente frecuencia, pues bueno, tenemos que es el valor de omega S2, que es 0.8 pi. Y a esto se le estaba restando el valor de omega P número 2, que es 0.6 pi. Y bueno, reduciendo estos valores, pues vemos que la diferencia en los dos es la misma. Entonces, más bien el valor de la banda de transición es la misma en ambos casos, que es correspondiente a 0.2 pi. Y de esta manera, pues bueno, los valores, o podemos decir que el valor concretamente de omega, pues es simplemente el valor de 0.2 pi, ¿no? Entonces, este valor va a ser importante, 0.2 pi. Y pues bueno, lo calculamos porque lo vamos a requerir más adelante, ¿verdad? Entonces voy a poner que este valor, bueno, lo tengamos presente
justamente en esta parte. Y pues bueno, la intención también es porque nosotros tenemos que calcular una frecuencia de corte, ¿verdad? En este caso tendremos dos bandas de transición, por lo tanto vamos a requerir dos frecuencias de corte. Entonces la siguiente, eh, digamos, el siguiente dato que tenemos que calcular es la frecuencia de corte. Y bueno, mencionamos que en este caso pues vamos a requerir calcular dos frecuencias de corte. Entonces, para determinar, le voy a poner aquí para determinar las frecuencias de corte. Y bueno, estas frecuencias de corte, ¿cómo las voy a determinar? Pues simplemente recordando también las expresiones que vimos en la sesión, en sesiones anteriores, ¿no? En esta parte tenemos que omega c, bueno, vamos a tener dos frecuencias de corte, por lo tanto a una le vamos a llamar la frecuencia 1 y a la otra la frecuencia 2. Entonces a una le vamos a poner omega c1 y la otra pues va a ser omega c2. Omega c2. Y en este caso pues vamos a recordar la estructura matemática para calcular cada una de ellas. Pues bueno, en este caso en la frecuencia de corte 1 pues simplemente tendríamos que retomar el valor calculado de omega p1 y a este valor de omega p1 pues le tenemos que restar. Voy a modificar esta parte, ¿verdad? Omega P1, simplemente le tenemos que restar la diferencia, perdón, el valor de delta omega, ¿verdad? Entonces tenemos el valor de delta omega entre 2. Y de aquí, pues bueno, voy a escribir delta omega. Y esto es delta omega entre 2. Y bueno, en el caso del cálculo de omega C1, pues es la diferencia. Y para el caso de omega C2 es la suma de delta omega entre 2. Entonces aquí lo que vamos a tener, simplemente voy a copiar y a pegar esta expresión. Aquí, pues bueno, tengo el valor de omega P la banda de paso, bueno, esta banda, ¿verdad?, de transición que etiquetamos como número 2, y aquí tendríamos la sumatoria de delta omega entre 2, de tal manera que lo único que tenemos que hacer pues es sustituir los valores que calculamos previamente. Entonces el valor de omega P1 lo tenemos aquí calculado, ¿verdad? Omega P1 pues fue de 0.4 pi. Entonces simplemente lo copio y lo pego en esta parte, menos delta omega entre 2, que bueno, esta parte de delta omega también la calculamos, fue de 0.2, ahí tenemos en la parte derecha, ¿verdad?, del valor. Entonces para poder, más bien lo voy a escribir para que quede desarrollado, 0.2 pi, entonces voy a copiar de aquí el símbolo de pi y tendríamos esta parte, ¿no? Y realizando esta operación, pues bueno, este valor nos quedaría de 0.33 pi. Y en el caso de la frecuencia de corte omega C2, pues bueno, tenemos que hacer algo similar. De aquí retomo omega P, aquí está el valor, ¿verdad?, que necesitamos, entonces simplemente lo copio y lo coloco en esta parte. Y a esto pues le sumaría pues este término que tenemos aquí, que es delta omega entre 2. Y este valor pues nos va a arrojar 0.7 pi. 0.7 pi. Y bueno, con esta parte pues ya calculé las frecuencias de corte y a su vez
ya se encuentran normalizadas las frecuencias de corte. Por lo cual ahora sí puedo comenzar con el primer paso. El paso uno para resolver este problema, pues bueno, va a ser determinar la respuesta del filtro pasabanda. Y bueno, esta respuesta pues es ante el impulso, ¿verdad? Como lo habíamos visto cuando hablamos del método de la ventana. Entonces aquí sería es, determinar la respuesta del filtro y bueno, el tipo de filtro va a ser muy importante en este caso, pues nos viene ya determinado de la oración del problema, que es un filtro pasabanda ante el impulso. Y bueno, estas fórmulas son, más bien también ya las habíamos platicado cuando vimos el método de la ventana. Entonces simplemente voy a reescribirlo para que lo tengamos aquí a la mano. Aquí habíamos definido este filtro como H minúscula, ¿verdad? Este tipo de expresión matemática. Y pues aquí le pondríamos pasabanda, ¿no? Para hacer alusión justamente a esta parte. Y esto va a estar en términos de n. N va a ser, pues bueno, la cantidad de elementos en los que vamos a evaluar, pues justamente nuestro filtro. Y bueno, en el caso de este filtro, nosotros lo definíamos como la función senoidal, el seno de omega C2, que es la frecuencia de corte 2. Entonces voy a colocarlo aquí. Sería omega C2 que multiplica a n. Y aquí tendríamos que dividir esta cantidad entre pi que multiplica a n. Pi entre n. Y este término se le tiene que restar pues también una relación similar, pero que involucra a omega C1 en lugar de omega C2. Y recordando, pues bueno, esta expresión se va a evaluar para valores de n distintos de 0, ¿verdad? Entonces simplemente voy a anotarlo para que lo tengamos también presente. Es para n diferente de 0. Y tendríamos pues justamente esta expresión. Bueno, aquí ya determinamos los valores de corte de omega C2 y omega C1, entonces lo podemos reemplazar directamente. En omega C1, pues bueno, tenemos que 0.3 pi. Entonces en omega C1, aquí vamos a ponerle ya directamente eso, ¿no? 0.3 pi. Y en omega C2, pues vamos a ponerle el valor calculado, que es de 0.7 pi. Ahora, nosotros tenemos que establecer de dónde a dónde vamos a evaluar, pues justamente n. Pero eso, bueno, para ello pues tenemos, recordando, ¿verdad? Del ejercicio anterior, tenemos que determinarlo a través de una fórmula, pero para determinar esto, pues bueno, necesito antes seguir otra serie de pasos. Entonces simplemente voy a recordar que, bueno, esta va a ser la expresión definitiva, y una vez que conozca el valor del orden, pues ahora sí voy a saber de dónde a dónde voy a evaluar el valor de n, o voy a tomar el valor de n para conseguir el conjunto de datos de esta expresión. Recuerden que esto, al estar en términos de n minúscula, pues nos dice que es una especie de vector, ¿verdad? Un conjunto de valores que yo voy a tener que calcular. Bueno, dejando esto entonces en stand-by todavía, puedo pasar al siguiente paso, que sería el paso número 2. En el caso del paso número 2, pues bueno, simplemente nos decía que tenemos que determinar el valor de alfa subíndice S. Alfa subíndice S, y bueno, este valor de alfa subíndice S está relacionado directamente con la atenuación. Entonces voy a colocar simplemente esta expresión
para tener presente, ¿verdad? Esta parte de alfa subíndice S. Y aquí tenemos alfa subíndice S y va a ser igual a justamente el valor de atenuación. Pues bueno, en algunas ocasiones lo tenemos que calcular. En este caso, pues bueno, aquí en el conjunto de datos que nos dan, pues nos menciona, ¿no? Atenuación de banda, pues bueno, que corresponde al rechazo de la señal, va a ser de 30 decibeles. Entonces, en este caso, no tenemos que calcularlo, simplemente lo colocamos aquí, que va a ser de 30 dB. Y ya con eso, pues ya cumplimos el paso número 2. El siguiente paso, que sería el paso 3, pues bueno, corresponde ahora a determinar el valor de beta. Mencionábamos que el valor de beta, pues bueno, es un valor que, pues bueno, cuyas fórmulas salieron de manera empírica o se fueron obtenidas de manera empírica por Kaiser, ¿verdad? Y que este valor pues va a determinarse en función de justamente el valor de alfa. De tal manera que para el valor de alfa que nosotros tenemos, que es un valor de 30 decibeles, pues bueno, la expresión que aplicaría, pues voy a colocarla a continuación. Simplemente tendríamos que beta aquí está beta, ¿verdad? Beta sería igual a 0.5, bueno, el valor de 0.5842 que multiplica pues justamente al valor de alfa S. Voy a colocar la fórmula tal cual y ahorita sustituyo el valor de alfa S. A esto se le restarían 21 y bueno, esta multiplicación se encontraría elevada a la 0.4. Posteriormente, pues bueno, a este resultado se le sumaría 0.07886 y esto multiplicaría pues justamente a la diferencia de alfa S menos 21. Y bueno, sustituyendo estos valores, pues realmente el único valor que sustituiría sería alfa S. Entonces alfa S mencionábamos que tiene un valor de 30. Pues simplemente reemplazamos este valor y a la hora de que resolvemos esto en la calculadora, pues bueno, arroja un valor de 1.116624. Entonces este valor de aquí lo voy a subrayar y va a ser el valor que tenemos correspondiente a beta. Y con esto pues ya concluimos el tercer paso. Ahora vendría el paso número 4. El paso 4 pues bueno, se involucra o se refiere con determinar el orden justamente. Entonces le voy a poner determinar el orden del filtro. Para determinar el orden del filtro pues también corresponde una fórmula determinada. De tal manera que aquí pues bueno voy a copiar una de estas fórmulas y aquí pues bueno tenemos un valor de alfa de subíndice S de 30. Entonces correspondería que la fórmula que nos va a servir va a ser aquella que menciona que n es igual a la diferencia de alfa S menos 8 okay, alfa S menos 8 entre el valor de 2.285 que multiplica
a delta omega. Entonces delta omega, bueno, ya lo había escrito el signo por aquí, simplemente lo voy a copiar y lo voy a colocar aquí. Y bueno, estos valores ya los calculamos previamente, entonces podemos determinar el valor justamente de n. Entonces decíamos que en el caso de alfa s, pues bueno, tenemos un valor de 30, simplemente lo sustituimos. Y en delta omega, pues habíamos calculado un valor de 0.2 pi. Aquí está, ¿no? 0.2 pi. Y simplemente resolviendo esta relación, pues bueno, vamos a obtener que nos da un valor de 15.323. Y bueno, mencionábamos que un aspecto importante de esto, pues bueno, es que nosotros no nos podemos quedar con una n fraccionaria, una n que no pues sea un número entero, ¿verdad? Y por ello siempre vamos a tomar el número superior y que se encuentre inmediato al valor fraccionario que tenemos aquí. De tal manera que n tendría un valor de 16. Y de esta manera también podemos recordar una expresión que mencionamos la sesión pasada en donde n vamos a relacionarlo con un número o bueno, más bien lo vamos a poder relacionar con esta expresión. Vamos a decir que n va a ser igual a 2m y bueno, m justamente va a ser aquel parámetro que nos va a decir de dónde a dónde vamos a darle valores a n minúscula. De tal manera que m, pues bueno, si nosotros sustituimos el valor correspondiente a lo que calculamos de n, pues encontraríamos que m va a ser igual a 8. Y bueno, esto ya es algo importante. ¿Por qué? Porque justamente como mencionábamos, m nos va a dictar de dónde a dónde vamos a evaluar a n, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la expresión que habíamos dejado pendiente, eh, que se encuentra en esta parte, ¿no? La respuesta del filtro, pues tendríamos que n va a ir desde menos m hasta más m, de tal manera que evaluaríamos desde menos 8 a 8. Pero bueno, por las propiedades de la ventana, como son simétricas, es igual que nosotros evaluemos desde 0 hasta el lado positivo, ¿verdad? Es decir, de 0 a 8. Pero bueno, para ello, pues es que nos sirve este dato, ¿no? Que acabamos de calcular. Ahora sí podemos pasar al siguiente, a la siguiente etapa, que sería el paso 5. Y esto, pues bueno, nos menciona que debemos de determinar ahora sí la secuencia de la ventana. Entonces lo voy a enunciar, es determinar la, la secuencia de la ventana. En este caso, pues bueno, estamos empleando una ventana de Kaiser, entonces pues vamos a tener que recordar pues justamente esa fórmula, de tal manera que voy a copiar esta expresión de aquí para modificarla. Y bueno, en el caso de la ventana de Kaiser, pues le habíamos nombrado la vez anterior W, W de subíndice K. Y bueno, también quedaría en términos de n minúscula. Y aquí se involucran dos parámetros importantes, ¿verdad? Realmente este cálculo de la ventana es el cociente de la función de Bessel que se encuentra evaluada en dos términos distintos, ¿verdad? El término del denominador, pues bueno, se refiere a la función de Bessel que llamamos como I. Y bueno, esta función va a estar evaluada en términos de beta, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que, bueno, lo voy a señalar, aquí en el denominador la función I0, que es la función de Bessel, está en términos de beta, ¿no? Tenemos que asignar este valor para poder encontrar el valor correspondiente de I0. En el caso del numerador, pues bueno, aquí es un poquito distinto, ¿no? Aquí tenemos también la función I0, pero esta función I0 se encuentra evaluada en otros términos. Entonces voy a colocarlo entre llaves para distinguirlo.
Aquí también tenemos la función beta, pero a esta, perdón, el valor beta, pero a este valor beta, pues bueno, se encuentra multiplicado por la raíz. Lo voy a colocar. Esto se encuentra multiplicado por la raíz de 1 menos la relación, menos la relación de n minúscula entre m mayúscula, y esta relación se encuentra elevada al cuadrado. De tal manera que, bueno, lo que voy a hacer es simplemente colocarla entre paréntesis y pues señalar, ¿no?, que se encuentra elevada al cuadrado. Entonces esto se encuentra aquí al cuadrado. Y aquí es importante notar, ¿no?, que la función de Bessel para el numerador involucra el valor correspondiente a este término de aquí, ¿verdad? Y bueno, eso es para no perdernos, ¿no?, entre los valores que tenemos que calcular. Y con esto, pues bueno, nosotros simplemente tomamos los valores de n minúscula, que también van de menos n hasta m, y sustituimos en esta expresión para realizar el cálculo correspondiente. De tal manera que podemos simplificar ya esta expresión. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de beta, ¿verdad? Entonces, simplemente voy a copiar esta expresión y a reemplazar el valor de beta que calculamos previamente. Aquí el valor de beta, pues bueno, es de acuerdo a lo que calculamos, pues es 2.116624, y esto también pues es un valor que podemos colocar aquí arriba, ¿verdad? Porque también tenemos el valor de beta. El valor de m ya lo calculamos en el paso anterior. De hecho, aquí arriba se encuentra, ¿verdad? M mayúscula es igual a 8. Entonces lo voy a reemplazar. Y ahora lo que tenemos que hacer, pues, es justamente primero calcular la función de Bessel para este valor, que es 2.116624, y posteriormente ir dando incrementos a n minúscula para calcular la función de Bessel del correspondiente al término que aparece aquí en esta parte. Recordamos cómo podemos calcular el valor de I0, la función de Bessel. Pues bueno, voy a colocarlo aquí. Bueno, me parece que lo voy a tener que copiar todo. Para determinar I0, pues aquí simplemente coloco esta parte, ¿no?, de la definición de I0. Y bueno, lo habíamos visto previamente, ¿no? En donde tengo I0 de X, de un valor X, va a quedar en términos de la definición de una serie, pero a la hora de que yo pues doy evolución a esta serie, desarrollo esta serie, pues me va a quedar en términos de sumatoria pues bueno, de algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, voy a tener la relación de la unidad más el valor. Voy a borrar todo esto. El, eh, el valor 0.25, que va a multiplicar justamente a la variable x, que es el valor al cual ronda, ¿verdad?, esta función, y esto elevado al cuadrado. Y a su vez esto va a estar dividido entre 1 factorial, que también se encuentra elevado al cuadrado. Esta serie, pues bueno, lo que involucra el desarrollo, pues es todavía algunos otros términos. De aquí lo que tenemos que tomar son los 20 primeros términos que van a ser representativos de este desarrollo. De tal manera que lo que va cambiando en la evolución de la serie, pues bueno, es que nosotros conservamos el numerador como se encuentra, pero vamos elevando el exponente de la multiplicación, ¿verdad? De tal manera que aquí ahora tendríamos, en el tercer término, pues tendríamos que esto se eleva al cuadrado,
Y en el caso del denominador se queda en el mismo exponente, pero lo que modificamos o lo que vamos cambiando es el factorial. ¿Ok? De tal manera que a la hora de que pasamos al siguiente término, pues que tendríamos que en esta parte del denominador tendríamos el factorial, el 3 factorial, y en el exponente del numerador tendríamos 3. Y ahora para el cuarto, pues bueno, tendríamos 4 factorial y el numerador estaría elevada a la cuarta. Entonces lo que tenemos que hacer pues es justamente este desarrollo para calcular, y bueno, y ahora lo voy a sustituir para no dejarlo en el aire. Bueno, y aquí voy a indicar que pues bueno, el desarrollo de esta serie continúa, ¿verdad? Ok, sería más. Continúa, ¿verdad? El desarrollo. De tal manera que si yo estoy hablando que quiero calcular la función de Bessel en beta, que bueno, voy a colocarlo de esta manera, beta, que es igual a este valor, a 2.1116, pues lo que voy a decir es simplemente voy a reemplazar este valor en donde yo coloqué el valor de x, ¿verdad? Simplemente coloco este valor en cada uno de estos términos. Ups. En cada uno de estos términos y desarrollo, simplifico. Recuerden que pues bueno, la cantidad de términos va a estar referida hasta el término número 20. Y de tal manera que bueno, yo voy a colocarlo de una vez para cerrar hasta qué término calcularíamos. Y sería cuando nosotros tengamos 20 factorial en el denominador y en el numerador tengamos elevado a la 20, ¿cierto? De tal manera que esto es lo que me va a permitir calcular el valor del denominador. De tal manera que bueno, en este caso, pues ya yo tengo calculado este valor. Para el caso de la función de Bessel para beta, pues se debe de obtener un valor de 2.4755. Y bueno, con este valor, ahora podemos ir desarrollando cada una de estos coeficientes, ¿verdad? Que llamamos, pues bueno, WKDN. Ahora, ¿cómo vamos a determinarlos? Pues simplemente vamos a colocar los valores de n para n igual a 0 hasta n igual a 8, pues vamos a calcular justamente todos los valores correspondientes. De tal manera que si yo pongo aquí para n igual a 0, pues bueno, aquí lo que voy a tener es que simplemente tengo el valor de 0 de esta función, y aquí ya puedo reemplazar directamente este valor de la función de Bessel por lo que yo calculé de la función de Bessel para beta. Tengo que simplificar este valor de aquí y calcular la función de Bessel para este número, ¿verdad? Que tenemos aquí. De tal manera que en el caso pues bueno, de esta expresión, pues simplemente me quedaría el mismo valor, ¿no? Porque aquí tengo 0 al cuadrado es 0, 1 menos 0, pues bueno, es 1, raíz de 1 es 1, y multiplicado por esto, que es beta, sería el valor de beta. La función de Bessel de beta, pues va a ser esta que ya calculamos, y en este caso, este coeficiente, bueno, este valor de W sub índice K, pues simplemente, pues bueno, nos daría un valor de 1. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, determinar esta expresión
Voy a copiarla. Pero ahora la tengo que determinar pues para los valores correspondientes de n, por ejemplo n igual a 1, y los voy a ir actualizando, ¿verdad? Aquí quedaría 1, n igual a 2, aquí quedaría 2, n igual a 3, y así hasta llegar hasta n igual a 8, ¿verdad? Entonces tenemos n igual a 4, n igual a 5, n igual a 7, y n igual a 8. Ok, entonces estos serían el cúmulo de valores que tendríamos que obtener. Y bueno, en este caso, si nosotros simplificamos el numerador, pues bueno, ¿cómo nos quedaría? Pues vamos a irlo simplificando desde la función de n igual a 1. Entonces, en este caso, en n igual a 1, vamos a tener desde luego la misma relación, ¿verdad? Simplemente que a la hora de simplificar, pues esta parte que se encuentra entre llaves, pues aquí simplemente nos quedaría el valor de 2.1. Y bueno, voy a simplificar todos los valores y ahorita vamos a explicar un poquito cómo quedaría este desarrollo que tendríamos que hacer para continuar. En este caso, si nosotros simplificamos con n igual a 2, pues quedaría aquí el valor de 2.049. En este caso, simplificando el numerador, para n igual a 3, pues bueno, nos quedaría 1.96216. Y bueno, ya nos faltan menos, ¿no? Para n igual a 4, tendríamos 1.833, mientras que para n igual a 5, pues tendríamos 1.65228. Cuando hablamos de n igual a 6, lo que nos quedaría al reducir esta expresión sería 1.4. Ups. Y en este caso, cuando tenemos n igual a 7, pues nos quedaría un valor de 1.0247. Y finalmente, cuando tenemos
n igual a 8, pues bueno, podemos notar que aquí tenemos, bueno, tenemos 8 entre 8 es 1 al cuadrado 1, 1 menos 1, 0, por esto es 0. Y aquí tendríamos un valor simplemente pues de 0. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para calcular cada uno de estos valores de las funciones de i subíndice 0 de el argumento que aparece ahí, que es un valor, ¿no? Pues tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vez pasada para calcular el valor de beta, es decir, desarrollar la función, tomar los 20 términos, pero aquí en lugar de colocar un valor de beta igual a 2.1166, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar cada uno de estos valores que tenemos aquí calculados. Finalmente, ya que obtenemos el correspondiente al valor de este término, pues vamos a tener que aplicar la relación numérica y nos vamos a quedar con un número real, ¿verdad? Que nosotros calculemos de esto. Pues bueno, en este caso yo ya los calculé, entonces simplemente voy a colocar las relaciones para que ustedes los calculen y corroboren justamente estos valores, ¿no? que tenemos. Entonces aquí lo que se arroja para el valor de n igual a 1, pues bueno, simplemente quedaría como 2 en la parte del numerador. Voy a cambiarlo. Tendríamos un valor de 2.4463 y al final esta relación que tenemos aquí pues simplemente nos arrojaría un valor de 0.988213. En el caso de el valor con n igual a 2, lo que tendremos en la función correspondiente de Bessel del numerador, pues bueno, va a ser 0.95335 y a la hora de realizar esta relación, perdón, quedaría este resultado, ¿no? Y aquí, bueno, estos coeficientes casi siempre son muy parecidos y van a ir disminuyendo, ¿no? Aquí tendríamos simplemente 2.36 y ahora sí el resultado de este cociente pues sería 0.95335. En el caso de del coeficiente, más bien de la función de Bessel para n igual a 3, pues bueno, el valor que tendríamos sería de 2.22045 y al obtener esta relación, pues tendríamos 0.89697. De manera similar para el valor de n igual a 4, pues bueno, lo que tendríamos sería 2.03378.5 y a la hora de reducir esta expresión, pues nos quedaría 0.82156.5. En el caso de n igual a 5, de n igual a 5, aquí lo que se tendría sería el valor de 1.80819 y cuando simplificamos este valor pues tendríamos 0.730434. Y bueno, ya casi finalizando, para el cálculo cuando n es igual a 6, lo que tendríamos sería la relación de 1.53, perdón, 1.5534 y el resultado de esta relación
sería de 0.62751.3. En el caso de n igual a 7, la función de Bessel del numerador nos quedaría como 1.28 y la relación de esa expresión, pues bueno, sería 0.5, 17, 16, 5. Finalmente, para n igual a 8, pues bueno, la función que tendríamos sería igual a 1. Esto tiene un poco de lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos regresamos, pues bueno, aquí tenemos un 1 y después tenemos puras multiplicaciones del valor. Entonces si tenemos 0 por esto, pues todo lo demás es 0. Simplemente nos quedamos con la unidad de la función de Bessel. Y esta relación simplemente nos arroja un valor de 0.403958. Y con esto, pues bueno, ya habríamos completado todos los valores referentes a la secuencia justamente de la ventana que corresponde al paso número 5. Ahora, ¿qué es lo que tendremos que realizar? Pues bueno, ya llegamos ahora sí a el último paso, que sería justamente el paso 6, que es el calcular los coeficientes del filtro, ¿verdad? Y para calcular los coeficientes del filtro, pues bueno, realizamos, o más bien nos auxiliamos eh, de una relación muy sencilla que nos dice, bueno, los coeficientes del filtro los vamos a conocer como h minúscula subíndice t. Estos coeficientes van a estar en términos de n minúscula, ¿verdad? Entonces lo voy a poner así. Y para que nosotros calculemos esto al igual que en el método de la ventana, pues simplemente tenemos que aplicar la multiplicación o la función de convolución de h minúscula de n, que bueno, es la respuesta del filtro, del filtro ideal, ¿verdad? Ante el impulso. Y esto multiplica pues a la secuencia de la ventana que nosotros definimos, que sería WK en este caso, ¿no? Y bueno, simplemente tenemos que aplicar esta relación y ya conseguimos los coeficientes del filtro. En este caso, HN no lo calculamos porque, bueno, previamente no lo calculamos porque mencionamos o nos quedamos con esta relación de aquí, ¿verdad? Esta relación de aquí, pero no habíamos determinado el orden del filtro y por tanto no conocíamos los valores de n minúscula, de dónde a dónde íbamos a barrer estos valores. De tal forma que, bueno, ahora sí ya podemos determinarlos. Entonces, h minúscula, pues justamente este valor, ¿no? Que aquí mencionamos como h minúscula, va a ser este HBP, pero bueno, le voy a cambiar el nombre para que estemos en sintonía con lo que escribimos aquí arriba. Y decíamos que esta expresión pues nos va a permitir calcular los valores de h de n cuando sea diferente de 0. Justamente cuando mencionábamos el método de las ventanas también vimos una expresión que nos permite calcular esa relación cuando nosotros tenemos el valor de n igual a 0. En el caso de n igual a 0, nosotros tenemos que, pues bueno, la relación que necesitamos simplemente es omega c2 menos omega c1. Que bueno, yo creo que voy a escribir de una vez los valores de esta forma. Sería aquí omega c2 y esto va a ser igual pues al valor que determinamos de 0.7, ¿verdad? Omega c2 entre pi, omega c2 entre pi, y por otro lado pues aquí tendríamos omega c1 que tiene un valor de 0.3
también entre pi. Y bueno, este valor, bueno, el resultado de de simplificar esta expresión, pues simplemente es 0.4, ¿ok? Entonces para n, bueno, aquí no lo marqué, pero sería n igual a 0, ¿verdad? H de n igual a 0, pues tendríamos que el valor sería este de aquí. Ahora tendríamos que calcular, pues, qué pasa cuando n es igual a 1, n es igual a 2 y así hasta n igual a 8. De tal manera que, bueno, en este caso voy a colocar el conjunto de las expresiones. Aquí cuando nosotros modificamos a n igual a 2, pues bueno, simplemente aquí ponemos un 2, aquí también ponemos un 2 y así de fácil, ¿no? Simplemente lo sustituimos. En el caso de n igual a 3, pues bueno, también voy a hacer la sustitución correspondiente. Y así hasta llegar a n igual a 8. Entonces tenemos que n, en este caso es igual a 4. Entonces simplemente reemplazamos los valores correspondientes. Y en este caso tendríamos n igual a 5. Entonces sustituimos, ¿verdad? Todos estos valores. N igual a 6, 7 y 8, ¿no? Serían estos los últimos. Sería para n igual a 6. En este caso sería n igual a 7. Finalmente n igual a 8. Ok. Y bueno, al final lo que tenemos que hacer pues es simplificar este conjunto de valores. En el caso de n igual a 1, pues bueno, cuando nosotros reducimos esto, pues bueno, nos queda un 0, ¿verdad? Para el valor de n igual a 2, pues simplemente tendremos el valor de 0.3027. Para el valor de n igual a 3 tendríamos 0. Para el valor de n igual a 4, pues tendríamos 0.0935. Para el valor de n igual a 5 tendríamos 0. Mientras que para el valor de n igual a 6 tendríamos 0.0623. Para el valor de n igual a 7 tendríamos 0. Y finalmente para el valor de n igual a 8 tendríamos menos 0.075682. Ahora sí calculamos, ya tenemos el cálculo pues de n igual a 0 hasta 8 positivo. Recuerden que, pues como la ventana es simétrica y en general el filtro pues va a ser simétrico al origen, no necesitamos calcular los valores negativos puesto que la magnitud va a ser exactamente la misma. Entonces ya que tenemos los valores, por ahora sí tenemos h minúscula de n, que son este conjunto de valores que acabamos de calcular, y w de k, perdón, w subíndice k de n, que son este conjunto de valores que acabamos de calcular. Pues ahora sí podemos simplemente aplicar esta expresión de aquí, ¿no? Entonces al aplicar esta expresión que nos va a permitir pues tomar el conjunto de valores que corresponde a los coeficientes del filtro, pues simplemente vamos a tener cuando n sea igual a 0. Bueno, lo voy a marcar para que quede definido de esta manera. H de t, es decir, el coeficiente cuando n es igual a 0,
También vamos a tener cuando n sea igual a 1. De aquí sería n igual a 2. Cuando n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, a 6, a 7 y a 8. Y bueno, simplemente tenemos que hacer esta multiplicación de valores de tal manera que el primer coeficiente me queda como 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta parte pues habíamos determinado que el valor de, no, perdón, el valor de h de 0 quedaría de 0.4, ¿verdad? Perdón, 0.4. ¿Y por qué? Ahora sí, porque cuando nosotros calculamos para n igual a 0 el valor de h, tenemos 0.4 y lo tenemos que multiplicar por el valor de w cuando n es igual a 0, que es de 1. Entonces tendríamos 1 por 0.4 que marcamos ahí, pues simplemente sería 0.4. Y así, si hacemos esa relación, pues entonces vamos a obtener que en el siguiente coeficiente pues el valor sería de 0.2886. Cuando n es igual a 2, pues el valor correspondiente es de 0. Es de 0. En el caso de n igual a 3 tendríamos un valor perdón, en este caso, perdón, me salté un valor. En este caso sería de 0, ¿no? Tenemos de este valor de 0 cuando n es igual a 1 porque aquí tenemos un 0, ¿no? Entonces eso ya nos hace que cualquier otro valor sea 0. En el caso de n igual con 2, pues ahora sí sería el valor de 0.2886. En el caso de n igual a 3, pues quedaría un valor de 0. En el caso de n igual a 4, quedaría un valor de 0.07668. Y en el caso de n igual a 5 quedaría un valor de 0. Y en el caso de n igual a 6 quedaría un valor de 0.03913. En el caso de n igual a 7 quedaría un valor de 0. Y finalmente en el caso de n igual a 8 quedaría un valor de 0.0305. Ahora sí, este conjunto de valores que nosotros tenemos aquí, pues constituiría lo que representan los coeficientes de la máscara, ¿verdad? Y como tal, estos valores pues serían la respuesta al problema que se nos planteó pues justamente en esta diapositiva. Aquí hay un dato interesante, nos dan un valor de rizado de 0.5 decibeles. En este caso no es necesario pues considerar el valor de rizado de 0.5 decibeles y esto realmente pues no afecta al diseño de nuestro filtro, ¿verdad? En este caso. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna relación pues justamente que nos apoye a esta parte o esta diferencia y en este caso en particular pues no tenemos libertad de diseño al respecto.